Muy buenas tardes, bienvenidos entonces a nuestra clase de comunicación y lenguaje para poder trabajar lo que es el objeto directo y el objeto indirecto en las oraciones. Entonces, vamos a tener por acá algunos ejemplos que vamos a estar analizando para poder comprender mejor el tema, ¿verdad? Entonces tenemos objeto directo y objeto indirecto. Esa es nuestra clase del día de hoy. En la oración, por ejemplo, por acá, tenemos la oración que dice, las mamás cocinan carne de cerdo. Lo primero que debemos hacer es separarla en sintagmas. El sujeto o sintagma nominal es las mamás. Donde empieza el verbo, hasta el final, es el sintagma verbal. ¿Sí? Recordemos que el verbo es el que le da el inicio al sintagma verbal. Vamos a subrayar y le vamos a colocar verbo. ¿Sí? En la semana pasada habíamos estudiado que en el sintagma nominal encontramos a veces modificadores. Este es un modificador directo. ¿Sí? Pero el tema de esta semana es objeto directo y objeto indirecto. Estos van a estar siempre en el sintagma verbal. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que el objeto directo y el objeto indirecto van a modificar al verbo, lo van a modificar. ¿Por qué? Les voy a explicar. Acá tenemos el verbo y lo que se sigue del verbo lo vamos a llamar objeto directo. Este es el que me va a modificar directamente al verbo. Si cambiamos acá, por ejemplo, le escribimos las mamás en la cancha de fútbol. Quitamos acá. Vamos a decir, las mamás, así como está, quitamos al verbo y escribimos las mamás en la cancha de fútbol. Si cambiamos el objeto directo, estamos cambiando el verbo también. Para tener un ejemplo un poco más claro de esto, les voy a dar un listado de algunas oraciones y las vamos a dividir en objeto directo y en objeto indirecto. Muy bien, vamos a tener esto acá. Mis primos eh, mis primos saltan cuerda. Mis primos saltan cuerda. Vamos a dejarla hasta ahí. Mis primos saltan cuerda. Entonces, lo que vamos a hacer es separarla en sintagmas, como les había dicho. Mis primos va a ser el sintagma nominal. Saltan cuerda, el sintagma verbal. ¿Dónde vamos a encontrar el verbo? El verbo está acá, saltan. ¿Sí?
automáticamente lo que está seguido del verbo se le llama objeto directo. El objeto directo es sobre quien recae la acción. ¿Sí? La acción es saltan. ¿Saltan qué? Cuerda. El objeto directo puede ser una persona, un animal o una cosa. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el documento que les envié a ustedes, nos dan una base de cómo identificar el objeto directo. Dice, para saber cuál es el objeto directo en una oración, se puede formular la misma oración, pero reemplazando el objeto directo por alguno de estos pronombres. Me, nos, te, los, las. Este pronombre se ubicará delante del verbo, conectándolo con el gerundio. Por ejemplo, una oración, yo uso lápiz. Yo lo uso. Yo estoy usándolo. ¿Qué cosa? El lápiz. Entonces, mis primos saltan. Entonces, ¿qué están saltando mis primos? Cuerda. ¿Sí? ¿Qué están saltando mis primos? La cuerda. Mis primos la saltan. Como vamos a hacer, para encontrar el objeto directo, vamos a meter algún pronombre y el listado de pronombres que vamos a utilizar son estos. Me, nos, te, lo, los, la, las. Entonces yo voy a decir, mis primos la usan. La usan. Mis primos mis primos la saltan. Mis primos la saltan. ¿Qué estoy usando acá? Estoy utilizando mis primos acá. Saltan, se queda igual, pero estoy agregando la palabra la. ¿Qué es lo que saltan mis primos? Cuerda. Entonces, a la respuesta le vamos a llamar objeto directo. ¿Sí? El objeto directo. Así es como encontramos nosotros el objeto directo. Ahora, con el objeto indirecto, vamos a trabajar otra oración. Vamos a ver por acá. Una oración puede tener solo objeto indirecto o solo objeto directo, o a veces tiene los dos. Por ejemplo, en el objeto indirecto, para saber cuál es el objeto indirecto en una oración, se puede formular la misma oración, pero sustituyendo el objeto indirecto por el pronombre le o les. Les voy a dar acá. Escribí una carta para la institución. Escribí una carta para la escuela. Voy a escribir yo acá. Escuela. Muy bien. En esta no hay sujeto. El sujeto está escondido. Escribí. ¿Quién? Ellos escribí. Tú escribí. Él escribí. Yo escribí. Pero el yo, aunque se entiende que fui yo, no está escrito. Por lo tanto, no hay sintagma nominal, no hay sujeto, porque no dice yo escribí una carta, solo dice escribí una carta. Todo esto es sintagma verbal, porque el verbo es escribir. Dice escribí, sintagma verbal. Escribí es el verbo. Yo la escribí. ¿Qué cosa? Una carta. Este sería el objeto directo. Pero para el objeto indirecto, dice acá que debemos
reemplazar el objeto indirecto por el pronombre le o les. Por ejemplo, estoy escribiéndole una carta. ¿A quién? Para la escuela. Entonces, yo estoy escribiendo algo. Esta es la acción. El verbo siempre es la acción. Yo estoy escribiendo algo. ¿Qué estoy escribiendo? Lo que se sigue es el objeto directo. Una carta. ¿Para quién? Si hay una continuación, a esto le vamos a llamar objeto indirecto. ¿Sí? El objeto indirecto siempre se va a encontrar más distante que el objeto directo dentro de una oración. Yo les mandé a ustedes una cantidad de oraciones. Por ejemplo, por acá, el verano trajo calor a la ciudad. El verano trajo calor a la ciudad. ¿Sí? ¿De quién estoy hablando? Del verano. Sintagma nominal. Trajo es de traer, ese es el verbo, sintagma verbal. Trajo lo voy a encerrar en un círculo que es el verbo. El verano lo trajo. ¿Qué trajo el verano? Calor, objeto directo. ¿Sí? ¿A dónde? A la ciudad, objeto indirecto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo más claro del objeto directo y el objeto indirecto. Por ejemplo, si diríamos, el verano trajo a la ciudad. Entonces, estamos quitando el objeto directo. El verano trajo a la ciudad. ¿Pero qué trajo? Calor. Podría estar diferente, sí, porque podríamos decir, el verano trajo a la ciudad, coma, calor. Entonces, trajo, ¿qué trajo el verano? Es el verbo. ¿Qué trajo el verano? ¿Trajo a la ciudad o trajo calor? Trajo calor. Sigue siendo el objeto directo. A la ciudad, objeto indirecto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son las oraciones con objeto directo y objeto indirecto. Espero que tengan un poco más claro y que puedan trabajar todas las oraciones que les mandé en el documento